Muy buenas tardes, mi nombre es Deyanira Martínez Ruiz y les voy a presentar por medio de esta presentación lo que es la educación bancarizada. Me voy a referir a lo que menciona en las aportaciones de Paulo Freire, el cual, pues, con apoyo de una de sus aportaciones, como lo es la pedagogía del oprimido, vamos a tratar de entender cómo es que la educación bancarizada es llevada a cabo. Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño de orientación marxista, defensor de la pedagogía crítica. Nació el 19 de septiembre de 1921 en Brasil y su fallecimiento el 2 de mayo de 1997. Dentro de su trayectoria, Paulo Freire siempre se vio muy relacionado con lo que es las aportaciones a la educación, puesto que, bueno, en ellas juzgan lo que es el desarrollo de la enseñanza, como por ejemplo la pedagogía del oprimido, pedagogía de la enseñanza, de la indignación, autonomía, cartas a quien pretende enseñar y otras aportes en las que Paulo Freire describe lo que es para él su más importante dialogicidad sobre lo que es la enseñanza. Paulo Freire, pues como lo mencioné, fue un pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía de la enseñanza, influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas. Y su figura es referente constante a la política liberadora y en cuanto a la educación. Entonces es considerado como uno de los pioneros educadores para la libertad. La educación bancarizada, según Paulo Freire, está denominada conforme a lo que es los que saben y los ignorantes. Los que saben son denominados aquellos que vienen siendo como el educador, así como que se describe en carácter de tres maneras. Una de ellas es de discursivo, narrativo y disertadora. En el discursivo, pues se denomina en cuanto a la aportación de Pedro Freire, que es cuando los educadores depositan de modo como si estuvieran llenando la mente del educando, de modo que, bueno, solo se percibe lo que dice el educador en cuanto a memorizar y repetir. En la cuestión narrativa, son mediante contenidos que son petrificados, o sea, es decir, lo que ha seleccionado el maestro, eso es lo que se va a llevar a cabo para que los alumnos vayan conociendo, que son contenidos, se les denomina petrificados porque pues son seleccionados y ya no conduce a lo que es la actualización al mundo en el que los alumnos están desarrollándose. Entonces, se le domina como contenidos petrificados y bueno, esto conduce a la memorización mecánica de lo que es el contenido. Y disertadora, pues en base a de que el maestro es quien como agente pues va desarrollando los contenidos bajo su criterio y pues demasiado cuadrados y petrificados. Y bueno, en esto repercute que no existe creatividad ni transformación del saber de los alumnos. Entonces el, en cuestión del educando, pues se cree que es el único dueño del saber, es quien piensa, quien opina y es el único que tiene conocimiento y lo deposita pues en las cabezas de los alumnos mediante memorización y repetición. ¿Cómo es el desarrollo de la educación bancarizada? Bueno, vemos que el papel de educador se supone como es el único dueño del saber, es quien piensa, quien opina, y mediante este, información petrificada, así como pensamientos
que vayan al acorde de lo que es un profesor bancarizado, no permite a los alumnos que ellos reflejen lo que es la reflexión, la creatividad y el pensamiento, puesto que solo se mencionan lo que el docente quiere hacerle saber al alumno y el alumno en sí va, forjándose en un ambiente no muy movible para hacer, es más rigidez y no hay tanta negociación de lo que es los procesos de la enseñanza. Entonces van depositando el educador al alumno conocimientos que él considere como recipientes y conduciéndolos a una formación de en silencio y adaptación a solamente lo que es el mundo. La concepción bancarizada. ¿Qué sucede con el alumno, en este caso pasivo? En cuanto a los docentes, insisten en mantener ocultas respuestas actuales. Esto es porque se consideran, pues, ya lo he mencionado anteriormente, contenidos petrificados y es en base a lo que se basa el docente. Otra de las características es que no explican adecuadamente la manera en que están siendo los hombres en el mundo actual y vuelve matificador de la realidad. El alumno se queda con la versión que el docente le permite conocer solamente. Una de las características de este tipo de educación es de que no se le permite al alumno preguntarse ¿y por qué? Entonces, esto vuelve matificador de la realidad porque el alumno considera solamente lo que se le está eh, enseñando como propuesta, ¿no? Y esto es pues en base de una escuela sexista o clasista, a comparación de una escuela más igualitaria e incluyente. El alumno bancarizado en relación a su perfil, pues no son sujetos al cambio del mundo, solo se adaptan al mundo que alguien más creó, porque están acostumbrados solamente a estar recibiendo y no tanto a manera de reflexión y creatividad o pensamiento crítico adaptarse. Carecen de creatividad y crítica y otra de sus consideraciones es la formación de pensamientos similares a educador bancarizado. Del lado contrario, una educación problematizada, pues propone la dialogicidad, la transformación del mundo, la búsqueda de la liberación de la estructura injusta de la sumisión y dominación, que es donde vemos acá unos alumnos que ya son más incluyentes, que ya son más aportadores y manejan una variabilidad en cuanto a la creatividad, así como que permiten más la dialogicidad, como reconocer diferentes tipos de pensamiento, incorporar también situaciones de la realidad y ya se permite un diálogo del por qué suceden las situaciones actuales, la problemática actual, y ya se crea una mejor negociación de lo que son los procesos de búsqueda y la integración. Paulo Freire menciona que en dado contrario a la educación bancarizada o un instrumento de aposición, es que él maneja lo que es la educación en base a al reconocimiento y el respeto del otro. Él menciona que como frase, una de sus frases más conocidas, que la educación es un acto de amor y por lo tanto un acto de coraje. Esto es en base al aceptar las diferencias, no como una carencia, sino como una condición del ser y en base a esto, pues se van construyendo diferentes conocimientos desde distintas realidades. Formación liberadora de alumnos pensantes y comprometidos con accionar en el mundo. Nuevo vínculo entre profesor y alumno, en donde el profesor ya no se siente como la base o el centro en el cual esté sumisiendo a lo que es
sus alumnos, sino que ya se forma un entorno armónico entre el profesor y el alumno de reflexión, de creatividad y de pensamiento crítico. El método de alfabetización por Freire comprende de 3 fases. La primera lleva por nombre estudiar el contexto, en el cual consiste en determinar y registrar el vocabulario utilizado en el medio cultural de los profesores. Esto es también darle más cabida y más importancia al contexto en el que se está desarrollando la educación. La segunda consiste en seleccionar palabras generadoras dentro del vocabulario descubierto, es decir, las que poseen mayor contenido emocional y que son capaces de generar otras palabras. Esto es para mediante una relación de respeto y reconocimiento se empiezan a conocer qué palabras y cómo se le podría llamar a lo que es una adecuación entre el profesor y el educante. La tercera se divide en sesiones de motivación, el desarrollo del aprendizaje y la promoción de nuevas creaciones, tomando como base las palabras generadoras. Freire, según sus aportaciones, menciona que en su educación es liberadora, el desarrollo del pensamiento le permite a todos los seres humanos cuestionar la naturaleza de su situación, bien sea histórica o social. Esto es en cuanto a que permite centrarse en lo que es la adaptación a la actualidad y reconocer cómo se puede transformar el mundo. Paulo Freire menciona que con la educación liberadora pretendió centrarse en las posibilidades humanas de la creatividad y libertad, en medio de una fuerte estructura político-económica y cultural de carácter opresivo. Su objetivo fue descubrir y aplicar soluciones liberadoras a través de la interacción y la transformación social, gracias a la concientización. Y comprendemos como concientización como la virtud en la que el pueblo alcanza una mayor conciencia en el aspecto sociocultural y que forma parte de su vida. Y bueno, esto con la finalidad de que Pablo Freire trató de construir una estructura teórica y pedagógica para aplicarla en la práctica y conseguir una acción transformadora. A base de conclusión, pues yo considero concretamente que la educación bancarizada no permite el adecuado desarrollo de funciones, ahora sí meramente que creativas humanas del procesamiento crítico. El alumno pues requiere realizar procesos cognitivos en el cual se sienta cómodo y sienta que es un sujeto que es incluyente en base al cambio del mundo y de su actualidad. Y no se le puede privar de que se le esté dando información recabida a lo que está sucediendo en ese momento en su problemática, en su mundo actual. Y bueno, esto también demuestra que este tipo de enseñanza no prepara al alumno para el mundo actual. Sin embargo, debemos actuar con procesos de educación más naturalizados como los guiados por Paulo Freire, con cabida al expresamiento, buscar las alternativas y contemplación de la individualidad y apreciación por su contexto y atención real a las problemáticas actuales.